Bienvenidos a mi canal, espero les guste y se suscriban. En el video de hoy vamos a tejer a crochet con ganchillo paso a paso este lindo gorrito para bebitos de más o menos 0 a 3 meses. Se puede tejer para niños y niñas y el punto está precioso y se teje súper fácil, así es que espero les guste. Ahora, este gorrito lo pueden tejer para cualquier edad, cualquier medida, usando medidas que les voy a dar en este mismo paso a paso. Pues bueno, comencemos, pero antes no olviden suscribirse, activar la campanilla para que YouTube les recomiende mis videos y si les gustó este paso a paso, por favor denle like. Gracias por su apoyo siempre. Ok, antes de empezar, si quieren desactivar los subtítulos, que son las letras que aparecen aquí abajo, nada más presionen la pantalla y donde dice CC, presionen allí para desactivar o activar los subtítulos. Hola a todos, hoy vamos a tejer otro gorrito, lo vamos a tejer para un bebito de más o menos 0 a 3 meses, pero ustedes pueden tejer el gorrito para cualquier edad. Miren, aquí les voy a dejar estas medidas, ustedes pueden tomar una captura de esto aquí, que incluye la circunferencia, el ancho de la coronilla y el largo total. Nos vamos a estar concentrando en estos dos cuadros aquí. Primero vamos a hacer el ancho de la coronilla. Para un bebito de 0 a 3 meses, que es este recién nacido 3 meses, la coronilla tiene que medir 10 centímetros a 11.5 centímetros. Así es que aquí les voy a enseñar cómo hacer el círculo para obtener esa medida. Y lo pueden tejer, como les digo, para cualquier otra medida. Aquí están las otras medidas. Miren, desde prematuro hasta un adulto XL. Ahí está la medida. Bueno, aquí lo que vamos a hacer es el círculo. Para hacer el círculo vamos a hacer un círculo mágico. Voy a usar este gancho de 3.5 milímetros y esta lana para bebé número 3, pero ustedes pueden usar cualquier tipo de lana, una lana gruesa o delgada con cualquier número de gancho. Lo importante es las medidas. Bueno, aquí vamos a hacer este círculo mágico, así es que nada más enrollamos el hilo así en los dedos y aquí en este círculo que se forma jalamos una lazada. Ahí está. Ahora vamos a hacer aquí estas dos cadenas nunca van a contar, así es que para hacer aquí la primera vuelta del círculo, adentro de este círculo vamos a hacer un total de 12 puntos altos. 1, 2, 3 y así hasta tener 12 puntos altos en este círculo. Continúen, nos vemos al final de esta primera vuelta. Terminé de hacer estos 12 puntos altos para la primera vuelta. Aquí, para que se cierre este círculo, nada más se jala este hilo y ahí se cierra el círculo. Ahora, para terminar, nos vamos a ir encima del primer punto alto y nos unimos con un punto deslizado. Y así termino esta primera vuelta con 12 puntos altos. Ahora, para la segunda vuelta, vamos a hacer dos cadenas. Las dos cadenas nunca cuentan. Ahora, en esta vuelta vamos a trabajar 2 puntos altos en cada uno de los puntos altos, empezando encima del primer punto alto, que es el mismo que nos unimos, hacemos 2 puntos altos. En el siguiente, 2 puntos altos. En el siguiente 2 y así vamos a continuar para la segunda vuelta. Al final de esta segunda vuelta vamos a tener 24 puntos altos. De aquí en adelante vamos a aumentar 12 puntos altos en cada vuelta. Bueno, continúen, nos vemos al final. Estoy al final de esta segunda vuelta, tengo un total de 24 puntos altos. Para terminar me voy a ir encima del primer punto alto y me voy a unir con un punto deslizado. Y ahí está la segunda vuelta. Ahora para la vuelta número 3 voy a hacer dos cadenas. En esta vuelta vamos a hacer 2, 1, 2, 1. Les muestro. Empezando encima del primer punto, que es el mismo punto donde nos unimos, hacemos 2 puntos altos. En el siguiente, 1. En el siguiente, 2. 1. En el siguiente 2 y así vamos a continuar para esta vuelta número 3. Al final vamos a tener 36 puntos altos. Nos vemos al final. Terminé de hacer la tercera vuelta, tengo un total de 36 puntos altos. Para terminar nos vamos encima del primer punto y nos unimos con un punto deslizado. Para la cuarta vuelta hacemos dos cadenas. En esta vuelta vamos a hacer 2, luego 1, 1, 2, 1, 1. Les muestro. Empezando en el primer punto hacemos 2 puntos altos.
y en los siguientes 2 hacemos 1. Luego en el siguiente 2, en este mismo punto, y en los siguientes 2, 1. Así vamos a continuar. Al final de esta vuelta número 4 vamos a tener 48 puntos altos. Nos vemos al final. Estoy al final de esta cuarta vuelta, tengo un total de 48 puntos altos. Para terminar me voy a ir encima del primer punto y me voy a unir con un punto deslizado. Ahora, antes de comenzar la vuelta número 5, se los voy a medir. Aquí, como les había dicho, que la coronilla para un tamaño de 0 a 3 meses o de recién nacido a 3 meses tiene que ser de 10 a 11.5 centímetros. Miren, así como está, me está midiendo aproximadamente 9 centímetros, así es que me hace falta un poquitito más. Creo que tal vez con una vuelta o dos voy a tener la medida. Así es que ustedes van a ir midiendo y van haciendo el círculo más grande, de igual manera así como se los estoy mostrando. Miren, ahora para la vuelta número 5 vamos a hacer 2 cadenas. En esta vuelta vamos a hacer 2 y en los siguientes 3 puntos 1, luego 2 y en los siguientes 3, 1, 1. Les muestro. Empezando encima del primer punto, hacemos 2 puntos altos. Luego en los siguientes 3 hacemos 1. Noten como en cada vuelta cambiamos el número de puntos que hacemos solos. Miren, en la vuelta número 3 hacíamos 2, luego 1, 2, 1. En esta vuelta hacíamos 2, luego 1, 1. En esta vuelta nos toca hacer 2, 1, 1, 1. Son 3. Así es que así es como se va agrandando aquí el círculo. Si ustedes quieren hacerlo para adultos, claro que les va a tocar hacer más vueltas para hacer esta parte más ancho. Y así es como ustedes van a continuar con esa misma secuencia. Aquí ya hice 3, me toca hacer 2. Bueno, así vamos a continuar para esta vuelta número 5 haciendo 2, luego en los siguientes 3, 1, 2 y luego en los siguientes 3, 1. Así hasta tener un total de 60 puntos al final de esta vuelta número 5. Nos vemos al final. Estoy al final de la vuelta número 5. Tengo un total de 60 puntos altos. Para terminar esta vuelta me voy a ir encima del primer punto y me voy a venir con un punto deslizado. Y ahí está la vuelta número 5 con 60 puntos altos. Ahora lo vamos a medir. Miren, aquí me está midiendo aproximadamente 4 pulgadas y medias, que son más o menos 11 centímetros y medios, tal vez tantito menos de 11 centímetros y medios, pero así lo voy a dejar porque la medida, como les había dicho, aquí están las medidas, para un recién nacido a 3 meses es entre 4 y 4 pulgadas y medias o 10 centímetros a 11.5 centímetros. Así que ya tengo la medida. Ustedes ya saben, si van a hacerlo para cualquier otro tamaño, van a continuar hasta tener esta medida. Y para continuar haciendo el círculo van a continuar con la misma secuencia. En la última vuelta hicimos 2 puntos altos, luego hicimos 3. En la siguiente vuelta van a hacer 2 puntos altos, luego 4, luego 2. Y en la siguiente vuelta van a hacer 2 puntos altos y luego van a hacer 5. Y así van a ir aumentando 5, luego 6, luego 2, 7, 2, 8, 2 y así hasta tener el tamaño de la coronilla. Bueno, aquí lo que voy a hacer es, voy a iniciar aquí con el punto. El punto que voy a usar es el punto ondas de cristal, que es un punto que ya tengo en mi canal. Aquí en la caja de información les voy a dejar el link y ya tengo varios videos con este punto. Tengo una mantita, bueno, no la mantita, no, estoy por terminar la mantita. Tengo gorritos, tengo abriguitos con este punto, tengo bastantes paso a paso con este mismo punto, así es que en la caja de información se los voy a dejar. Bueno, aquí miren, para continuar con esta primera vuelta voy a hacer 2 cadenas y voy a girar. Miren, aquí me voy a ir al siguiente punto, que es este, y voy a hacer un punto bajo. Luego voy a hacer 2 cadenas y en este mismo punto bajo voy a hacer 3 puntos altos. Me salto 1, 2, 3 y en el cuarto punto voy a hacer lo mismo. Voy a hacer un punto bajo, 2 cadenas, 3 puntos altos. Ahora me salto 1, 2, 3 y en el cuarto punto hago lo mismo. Punto bajo, 2 cadenas, 3 puntos altos en este mismo punto.
Otra vez más me salto 1, 2, 3 y en el cuarto punto hago un punto bajo, 2 cadenas y 3 puntos altos. Así vamos a continuar para esta primera vuelta de este punto ondas de cristal. Continúen, nos vemos aquí al final. Estoy al final de esta primera vuelta donde hemos iniciado este punto de ondas de cristal. Tengo un total de 15 de estas conchitas. Ahora para terminar, miren, nos vamos a ir aquí a un lado donde están las 2 cadenas que hice al inicio y me voy a unir con un punto deslizado. Y así termino esta vuelta. Ahora para la vuelta número 2 del punto hacemos 2 cadenas y vamos a girar. Ahora para la vuelta número 2, miren, vamos a iniciar con un punto bajo en realce por frente en el segundo punto alto de estos 3. 1, 2, 3. En el segundo hacemos un punto bajo en realce por frente. Luego hacemos 2 cadenas y en el espacio de las 2 cadenas de esta primer conchita hacemos 3 puntos altos. 1, 2, 3. Ahora nos vamos a la segunda conchita, tenemos los 3 puntos altos. En el segundo punto alto hacemos un punto bajo en realce por frente, hacemos 2 cadenas y luego en el espacio de las 2 cadenas hacemos 3 puntos altos. Otra vez más, tenemos la tercera conchita, tenemos estos 3 puntos altos. En el segundo punto alto hacemos un punto bajo en realce por frente, 2 cadenas y en el espacio de las 2 cadenas de esta misma conchita hacemos 3 puntos altos. Y ahí está, así es como vamos a continuar para esta segunda vuelta. Continúen, nos vemos aquí al final. Estoy al final de esta segunda vuelta. En esta vuelta hemos hecho la vuelta de las conchitas. Tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 conchitas. Ahora para terminar esta vuelta nos vamos a ir aquí a un lado donde están las 2 cadenas y nos unimos con un punto deslizado. Y así termino esta segunda vuelta. Ahora para la vuelta número 3 en adelante vamos a hacer 2 cadenas y vamos a girar. Aquí vamos a girar siempre y siempre vamos a repetir lo mismo. Miren, tenemos la primer conchita. En el segundo punto alto hacemos un punto bajo en realce por frente, 2 cadenas y en el espacio de las 2 cadenas hacemos 3 puntos altos. Es lo mismo que hicimos en la segunda vuelta. Otra vez más tenemos la segunda conchita, hacemos un punto bajo en realce por frente, 2 cadenas, 3 puntos altos en el espacio de cadena. Y así vamos a continuar por el resto de esta tercera vuelta. Para terminar, se van a ir aquí a un lado, se van a unir con un punto deslizado donde están las 2 cadenas, luego van a hacer 2 cadenas, van a girar y van a repetir lo mismo que acabamos de hacer en la segunda vuelta o en esta tercera vuelta. Lo importante aquí es que van a girar al inicio de cada vuelta y van a repetir lo mismo. Ahora vamos a continuar así para el gorrito hasta tener una altura de, déjenme ver, miren, para la medida de recién nacido a 3 meses dice que tenemos que tener una altura total de 5 a 5 pulgadas y medias o 12.5 centímetros a 14 centímetros. Entonces yo voy a dejar de tejer cuando tenga la altura de más o menos 4 pulgadas y medias o 11 centímetros y medio para luego hacer el resorte. Así es que continúen hasta tener esa medida. Ya saben, si lo van a hacer para cualquier otra medida, aquí están las medidas que necesitan tener. Nada más recuerden que van a dejar 1 pulgada o 2 centímetros y medio de la altura total para hacer el resorte, que luego se los voy a mostrar. Bueno, continúen así repitiendo esta vuelta y nos vemos entonces al final de esa vuelta. No estoy segura cuántas vueltas va a ser aquí para esa medida, pero yo les digo ya cuando nos veamos de nuevo. Nos vemos entonces. Ok, estoy por terminar el gorrito. Miren, hice un total de 7 vueltas. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vueltas. Y me está midiendo así como está. Está midiendo aproximadamente 4 pulgadas y medias, que son más o menos 11.5 centímetros. Ahora, como les había dicho, aquí de la altura total me hace falta 1 pulgada o 2.5 centímetros. Así es que esta última parte aquí vamos ahora a hacer el resorte. Aquí miren, para hacer el resorte yo voy a continuar con este mismo color, voy a hacer una vuelta más y esto es lo que vamos a hacer. Miren, vamos a hacer 2 cadenas y vamos a girar.
Ahora miren, para esta vuelta número 8, esto es lo que voy a hacer. Miren, tenemos los 3 puntos altos de esta primer conchita. Voy a trabajar un punto alto, enredarse por frente, punto alto, enredarse por detrás en el siguiente y punto alto, enredarse por frente en el siguiente. Ahora tenemos este punto bajo aquí en medio de las conchitas, lo vamos a trabajar enredarse por detrás. Seguimos con la misma secuencia. Un punto alto, enredarse por frente, uno por detrás, uno por frente, uno por detrás. Y eso es todo. Miren, ahí está. De nuevo tenemos el punto en medio de las conchitas, trabajamos enredarse por detrás porque así toca el punto. Luego tenemos la siguiente conchita, enredarse por frente, enredarse por detrás, enredarse por frente y de nuevo está el punto bajo, enredarse por detrás. Bueno, así vamos a continuar por toda esta vuelta número 8. Continúen, nos vemos aquí al final. Estoy al final de esta vuelta número 8, donde hemos hecho puntos altos, enredarse por frente y por detrás. Ahora tengo un total de 60 puntos. Ahora para terminar nos vamos a ir aquí, donde está el primer punto alto, y me voy a unir con un punto deslizado. Y así termino esta vuelta. Ahora, aquí corté el hilo, voy a pasar el hilo por esta última lazada. Voy a continuar con el color blanco. Si ustedes van a continuar con el mismo color, no es necesario cortarlo, nada más hagan una cadena. Bueno, aquí con el color blanco me voy a ir encima del primer punto, que es el mismo donde nos unimos. Voy a jalar esta lazada y voy a hacer una cadena. Ahí está. Ahora aquí vamos a trabajar medios puntos altos, enredarse por frente y por detrás. El primer punto está enredarse por frente, así es que hago un medio punto alto, enredarse por frente. El siguiente, medio punto alto, enredarse por detrás. Medio punto alto, enredarse por frente. Medio punto alto, enredarse por detrás. Y así voy a continuar para esta vuelta número 9. Continúen alternándose entre un medio punto alto, enredarse por frente y uno por detrás hasta terminar. Al final también vamos a tener 60 puntos. Nos vemos al final de esta vuelta número 9. Estoy al final de esta vuelta número 9, donde hemos hecho medios puntos altos, enredarse por frente y por detrás. Para terminar me voy a ir encima del primer punto y me voy a unir con un punto deslizado. Ahora para la vuelta número 10 vamos a hacer una cadena y vamos a repetir lo mismo. Vamos a hacer un medio punto alto, enredarse por frente, medio punto alto, enredarse por detrás, medio punto alto, enredarse por frente, medio punto alto, enredarse por detrás, y así vamos a continuar para la vuelta número 10. Nos vemos aquí al final. Terminé de hacer esta última vuelta. Aquí al final nada más vine al inicio con un punto deslizado, corté el hilo y pasé el hilo por esa última lazada y el gorrito está terminado. Miren qué lindo está, me encanta este punto, está precioso. Ya en mi canal, como les digo, tengo varios proyectos que he hecho con este mismo punto, incluyendo una chaquetita para niñas. Bueno, ahí está. Si gustan pueden ponerle un pompón así como este. Miren qué lindo se mira. O lo pueden dejar así sin pompón. Aquí se los voy a mostrar en una de mis modelos. Ahora, el tamaño de la cabecita de esta muñeca es de más o menos 0 a 3 meses. Así es que se lo vamos a medir. Y miren, ahí está. Está precioso. Miren qué lindo se mira el gorrito. Y bueno, ya saben que lo pueden tejer para cualquier edad, cualquier medida, usando las medidas que les di al inicio del video. Y ahí está. Y con su pompón se mira precioso. Bueno, esto ha sido el video de hoy. Espero que les haya gustado. Gracias por ver mis videos. Gracias por su cariño y su apoyo siempre. Nos vemos en el próximo. Saludos.